lejos de la cornisa, pero tampoco yendo por el centro. Habrá consecuencias. Habrá consecuencias. La economía argentina cierra el 2025 con un 2,8% de inflación mensual. Lejos del relato oficial de los festejos del gobierno, se cumplen 7 meses sin noticias de baja de la inflación. De hecho, vemos en la placa que tenemos en pantalla cómo va subiendo de a poquito, va subiendo para arriba esta inflación que baja para arriba. Ya hace 7 meses que vemos cómo va pasito a pasito formándose esa tendencia positiva y se marca lo que parece ser un piso entre el 2,5% de inflación mensual, pero con salarios corriendo muy, pero muy por debajo y por ende mes a mes perdiendo poder adquisitivo. En la siguiente placa tenemos la inflación en los distintos rubros y vemos que la inflación núcleo, esa inflación que se piensa como el corazón de la inflación, ¿no? Como esa formación de precios más allá de los factores estacionales, esa inflación que en otros momentos, en otros gobiernos, mejor dicho, se llevaba todas las tapas. Bueno, esa inflación quedó en 3%. 3%, ese número maldito para este gobierno. Pero no solo la inflación núcleo quedó por arriba del nivel general, sino que los servicios, esos gastos fijos que hacen que te quedes sin plata una vez que pagaste los servicios, te quedas así mirando el home banking diciendo, bueno, ya me gasté todo en la factura de luz, de gas, de agua y de internet. Bueno, esos servicios aumentaron muy por encima de la inflación. Tenemos un 3,4% en la inflación de servicios. Veamos la placa de los sectores. Y cuando vemos los sectores entendemos por qué la inflación que sentimos en nuestro día a día es incluso más alta que esto que vemos. Porque quienes dedicamos mucho de nuestro salario al pago de alquiler, a los servicios, al transporte, que fue lo que más aumentó con un 4%. Estamos hablando del transporte de todo el país, esto es del IPC y aumentó un 4%. También lo que es vivienda, agua, electricidad aumentó un 3,4%, comunicación un 3,3%, y ahí se entiende por qué la gente dice, che, esta inflación no es mi inflación. Y no es tu inflación, porque mide muy por debajo el gasto de los servicios. Nosotros, quienes gastamos nuestro salario en pagar estos gastos fijos, somos los perdedores de este gobierno de Javier Milei. Tenemos ahora el tuit de Inquilinos Agrupados, que lo que hace es, bueno, separar el número justamente de la inflación inquilina. Pensar, bueno, ¿cuánto fue la inflación para quienes pagamos el alquiler? Bueno, si el índice general fue del 31,7%, que es el número de inflación anual de 2025, bueno, el alquiler de la vivienda, y lo divide por región, según los números del INDEC, según el mismo informe, bueno, en GBA fue el 70,8%, en la región pampeana el 83,1%, en el noreste argentino el 100,9%. 3 veces la inflación general lo tuvo el noroeste argentino con 108,7%, la región de Cuyo 90,9%, y se lleva todo el récord la Patagonia con un aumento del alquiler del 120,3%. De nuevo, estamos hablando de números oficiales, ¿eh? Estamos hablando de ese número que saca el INDEC. Y es que claramente este es un modelo que profundiza las desigualdades existentes y marca claramente las diferencias entre inquilinos y propietarios, donde casi la mitad de los inquilinos usa la mayor parte del sueldo simplemente en cubrir el techo que tienen encima de sus cabezas. Tienen que salir a buscar más de un trabajo para poder cubrir ese alquiler y se diferencia muchísimo la realidad de las personas que son dueñas de sus casas y la realidad de las personas que tienen que hacer ese gasto mensual. Y no es solo la desigualdad entre inquilinos y propietarios, sino que este gobierno también profundiza la desigualdad
Bueno, entre quienes pagamos la luz y tenemos acceso a algún subsidio o no. Lo que estamos viendo en pantalla es la variación real de la tarifa de luz según la segmentación, según quienes tienen ingresos bajos, y son el grupo 1, quienes tienen ingresos altos y quienes tienen ingresos medios. Se ve bastante claro en el gráfico, ¿no? El aumento más grande lo tienen los ingresos medios. En esta reducción de los subsidios económicos, lo que vemos es que la variación real de la tarifa de luz para los sectores medios fue del 275,3%. Por eso se te complica tanto pagar la luz. Para los ingresos bajos fue de 113% el aumento de la tarifa de luz, para los ingresos más bajos de esta sociedad. Y para los ingresos altos, para los ingresos más altos de esta Argentina, el aumento de la tarifa de luz entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 fue de 21,9%. Es fuerte el dato. O sea, en esta quita de subsidios económicos se golpeó muy fuertemente a los sectores medios y a los sectores bajos. Y los sectores altos, bueno, como ya pagaban una tarifa de luz sin subsidio, casi que no la vieron, ¿no? De hecho, están por debajo de la inflación general, ese aumento de la tarifa de luz para los sectores más ricos de este gobierno y de este país. Y el gobierno mientras festeja. Y no queda claro que festeja. Pero bueno, agarra el dato que le sirve. El dato que le sirve para armar este relato de que Milei acabó con la inflación. Y ahí tenemos el tuit del ministro de Economía que dice 2025 la inflación más baja de los últimos 8 años. O sea, como no le servía el dato de inflación mensual del 2,8%, como no le servía el dato de la inflación interanual que creció en noviembre y que creció en diciembre, agarró toda la inflación del 2025 y dijo es la inflación más baja en los últimos 8 años. Dice, la inflación de diciembre arrojó una variación mensual del 2,8 y una variación interanual del 31,5. De esta manera, el año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general como núcleo. Un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos. Acá quiero aclarar, reacomodamiento de precios relativos es que los ingresos medios y los sectores más bajos paguen muchísimo más de luz, mientras que los sectores más ricos tienen una actualización de la tarifa que va por debajo de la inflación general. Ese es un reacomodamiento de precios relativos. Sigo con el tuit. La implementación de una flotación cambiaria. ¿Dónde está esa flotación cambiaria libre? Como si el gobierno, el Tesoro, el Banco Central no intervinieran en esa flotación. Bueno, en la imaginación de Toto Caputo. Y sigue. Y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2. Lo traduzco. Dice que todo esto se hizo a pesar de que en el 2025 hubo un riesgo cuca y la gente se dolarizó porque pensó que Milei perdía las elecciones. Eso es lo que quiere decir en esa frase que solo entiende él y algunos técnicos economistas. Sigue. El programa de estabilización basado en el superávit fiscal. Ya hemos hablado bastante de ese superávit fiscal y de cómo crecen los intereses que hay que pagar en ese superávit fiscal, pero sigamos leyendo el tuit. Dice el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del Banco Central. Bueno, ya hemos escuchado muchas veces a Fer Alonso hablando sobre estas mentiras en relación a la emisión de dinero y la supuesta capitalización del Banco Central. Pero el ministro dice seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación. Yo me pregunto, ¿qué proceso de desinflación? Si hace 7 meses sube la inflación mensual y hace 2 meses sube la inflación interanual. ¿De qué proceso de desinflación estamos hablando? Cierra el ministro de Economía y dice, es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación. Y hacer, esto es muy bajo, que es copiar el lema de Estados Unidos de Donald Trump y dice, hacer grande a Argentina otra vez. Sería hacer grande a la Argentina otra vez, pero bueno, sabemos que este gobierno y todo su poder ejecutivo está peleado con el habla hispana. Como si esto no alcanzara, no solo festejó el ministro de Economía este aumento de la inflación mensual, sino que también lo hizo el presidente diciendo, Toto, el más grande, fin. Y sí, ¿qué más vas a decir? La verdad no hay mucho para decir.
en este aumento de la inflación mensual. Festejan la caída en la comparación entre años, o sea, comparan con un 2023 que cerró con un candidato electo, cerró con un presidente electo que decía que el peso era excremento y que iba a quemar el Banco Central. No terminó haciendo nada de eso, pero claramente, si quien va a ser presidente te dice que el peso es excremento, lo que menos querés tener en tu billetera son pesos, y eso fue parte del descalabro en el cierre de 2023. Comparan con un 2024 que arrancó con un diciembre con una duplicación en el precio del dólar, que arrancó con la gestión económica de Toto Caputo, duplicando el precio del dólar, generando una de las devaluaciones más fuertes que se hizo en la Argentina de un día para el otro. Y ahí, con esas comparaciones, que antes nos tenemos que ir a la sequía, como mencionaba Fer Alonso antes, que antes nos tenemos que ir a la pandemia, bueno, con esos años comparan para festejar los logros de su gobierno. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos por delante? ¿Qué tenemos en este 2026? Porque es eso justamente lo que nos preocupa. ¿Cómo siguen los precios en una economía cuya única ancla nominal, cuyo único sostén del control de los precios son nuestros salarios? El sostén de esta economía es una economía interna frenada, es una economía interna fracasada. Y lo dijo Milei. Ese es el sostén de la inflación, el principio de Menger. Te empieza a subir precio con el dólar hoy que subió, te aprovechan, subió el 12%, le meto hoy la banda fluctuó, clavo precio a 1.200, después no te lo bajan más. Bueno, aprenderá del principio de imputación de Menger a la fuerza. ¿Cuál es? Repetímelo. Que se va a meter los productos en el orto. Fantino se ríe, pero lo que dice el presidente es trágico. Básicamente su fórmula para bajar la inflación es que vos no tengas un mango. Y como no tenés un mango no podés comprar. Por ende, quienes venden no pueden actualizar los precios porque el consumo ya está en caída y eso implicaría disminuir aún más las ventas. No sé a quién le puede parecer divertido esto. Personas que no les alcanza para comprar lo que necesitan y vendedores que venden al costo o menos porque si no cierran. Ese es el modelo de Milei. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que no funciona. Porque incluso en una economía con números de consumo en rojo, con números de ventas minoristas que caen mes a mes y con el cierre de un 2025 con una economía frenada, igual la inflación sube. Y anota 7 meses sin bajar. Acá de nuevo la desigualdad, porque nos muestran números donde la actividad económica crece, porque justamente crece en sectores donde no hay una demanda de empleo. Crece en sectores como el financiero, el petrolero, el agroexportador, que no son particularmente los que generan laburo, y por eso en este gráfico de la actividad económica vemos cómo empiezan a desviarse, por un lado, la actividad económica que crece y por el otro lado, los asalariados privados que se disminuyen. Y uno podría decir, ¿cómo puede ser que crezca la actividad económica y que se destruya empleo registrado? Bueno, justamente porque esa actividad económica no necesita empleo registrado, no demanda empleo registrado. Y de hecho, en la siguiente placa tenemos, bueno, cómo le fue a el empleo en nuestro país. Al empleo registrado, pues estos son números del CIPA, este cuadro es de Luis Campos, del Observatorio de la CTA, un especialista del mercado de trabajo que siempre actualiza estos números que muestran justamente la destrucción del empleo. Me interesa que veamos la tercera columna, esa que dice total, entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, y se muestra 176.908 empleos registrados menos en el sector privado, 63.132 puestos de trabajo perdidos en el sector público, 30.812 puestos de trabajo en el sector de casas particulares, que aparece separado porque tiene una forma de registro diferenciada. ¿Cuál es el total de la gestión de Javier Milei? Bueno, una destrucción de 270.852 puestos de trabajo. Pero no todo cayó, porque aumentó el monotributo. En esta economía de subsistencia creció 112.284 puestos de trabajo del cuentapropismo, del monotributo, de esta economía que no arranca.
Acá lo tenemos por sector, pero veámoslo también por provincias. ¿Cómo le fue a las distintas provincias en este camino de destrucción, de transformación del mercado laboral desde empleos registrados, tanto públicos como privados, hacia el monotributo? Y en este gráfico, que es de Amílcar Collante, vemos que Buenos Aires fue la que más perdió en miles de puestos de trabajo, ¿no? Entonces tenemos a esta variación entre noviembre de 2023, octubre de 2025, toda de Javier Milei, una caída de 62,56 miles, pues 62.000 puestos de trabajo menos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28.000 trabajos registrados menos. En Santa Fe, 12.000. En Córdoba, 9.000. En Misiones, más de 9.000, en Santa Cruz más de 9.000. En las primeras estamos viendo los que son los cordones industriales de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, y luego vemos en Santa Cruz este cambio en la industria petrolera que se retira de Santa Cruz y se va para Vaca Muerta. Pero todas las provincias están muy afectadas por esta destrucción del empleo registrado, del empleo que hace aportes, del empleo que sostiene las jubilaciones, del empleo que aporta a la Argentina. Y lo quería traer diferenciado por provincias porque venimos charlando sobre esta gira que tiene Santilli con los distintos gobernadores. Beldic trae las novedades en relación a los intentos del gobierno de aprobar la reforma laboral. Bueno, esta es la realidad que enfrentan las provincias. Más allá de lo que le diga el presidente, más allá de lo que le diga Toto Caputo, más allá de lo que le diga Santilli, bueno, acá está la realidad, los datos. Esto es lo que van a votar con la reforma laboral. Y la realidad es que las perspectivas no son mejores, porque si ahora tenemos una inflación del 2,8%, sabemos que el dólar va a aumentar eso en febrero. El techo del dólar, esta banda de régimen cambiario, va a aumentar un 2,8% en febrero, por la inflación de diciembre, y va a quedar muy cerca de los 1.600 pesos. Sabemos que, bueno, va a depender obviamente de qué haga el gobierno, si suelta el dólar hasta el techo o si sigue interviniendo como viene haciendo para mantener el dólar abajo de los 1.500 pesos. Mientras tanto, esta es la situación de endeudamiento de las familias en esta economía que no arranca, en estos sueldos pisados y en estos poderes adquisitivos que disminuyen mes a mes con una inflación en alza. Yo sé que no es el gráfico más fácil de leer, pero lo que muestra es la estimación de la carga mensual de la deuda en las familias. Y acá tenemos en rojo los préstamos personales, en naranja las tarjetas de crédito, obviamente las formas más comunes de endeudamiento de la familia, no pagar la tarjeta de crédito, sacar un préstamo tradicional para tratar de cubrir las deudas, y después los sectores más chiquitos tienen que ver, bueno, con los hipotecarios UVA, con los personales en UVA y los prendarios. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, la disparada en 2025. ¿Y cuál fue el otro pico? Bueno, el otro pico fue en septiembre de 2018. Son estos modelos económicos que hacen que aumente profundamente el endeudamiento de las familias. Luego vino el gobierno de Alberto Fernández, se bajó, se licuaron muchas deudas en el 2024 y tenemos la disparada de 2025 del endeudamiento de las familias con ingresos que no alcanzan. Entonces, obviamente, ante ingresos que no alcanzan, bueno, tarjeteamos el supermercado, tarjeteamos la comida, después no puedo pagar la tarjeta, después saco un préstamo personal para cubrir esa tarjeta, después no puedo pagar la cuota del préstamo personal, y así se vive, ¿no? Yéndose a dormir sin saber cómo voy a hacer para pagar las deudas, con una morosidad en récord histórico, una morosidad de casi el 8% en el caso del régimen bancario y del 20% cuando hablamos de billeteras virtuales. 1 de cada 5 préstamos que se sacan por billeteras virtuales no son pagados. Y no son pagados porque la gente no tiene con qué pagarlos. Esta es la economía de Milei. Este es el cambio de la estructura económica argentina. Esta es la peruanización que tanto comentamos, donde te hablan de estabilidad económica, te hablan de orden macro, pero vos no llegás ni a mitad de mes. El tema es que ni eso le sale bien, y en Argentina hay inflación hasta en el cementerio. Habrá consecuencias. Habrá consecuencias. Un club que jamás admitiría como miembro a alguien como nosotros.